Voy a grabar. Ya, nosotros habíamos definido lo que era un espacio vectorial, ¿cierto? Y habíamos definido lo que era un subespacio vectorial, ¿cierto? Sí. Entonces, un subespacio vectorial, si B con la operación suma, el por y el K, es un K espacio vectorial, K es el cuerpo. Entonces podemos considerar un W como un subespacio de B si solamente si cumple tres condiciones, que W tiene que ser distinto de vacío, que si U y B pertenece a W, entonces la suma tiene que estar, y la multiplicación por escalar también está. Lambda U pertenece a W. Si tengo estas tres condiciones, el subconjunto, si W es un subconjunto de B, vamos a decir de que este subconjunto no solamente es subconjunto, sino es un subespacio vectorial si cumple estas tres condiciones. Y vimos con varios ejemplos también esta condición, esta equivalencia entre subespacio y estas tres propiedades. Ahora vamos a ver otra definición para subespacio que nos va a tener un mayor sentido, y además vamos a ver algunas definiciones. La primera es la siguiente. Sea B un K espacio vectorial. Y consideremos dos subespacios de, consideremos W subespacio de B y W2 subespacio de B, dos subespacios vectoriales. Entonces diremos que B es suma directa de W1 y W2. En símbolo sería que D es suma directa, pero no es una suma solamente así, sino es directa, así que se le coloca un circulito. Sí, cumple dos condiciones. Uno, que B es igual a W1 más W2, con la suma normal. Y dos, es que W1 inter W2 es igual a 0. 0 de B. Eso es una suma directa de dos subespacios vectoriales. O sea, nosotros teníamos un espacio, tenemos un conjunto, ¿cierto? Tenemos aquí un conjunto D, ¿cierto? Que tiene ciertas operaciones, la suma y la multiplicación. Pero también podemos considerar un subconjunto del W, tal que si cumple estas condiciones va a ser no solamente un subconjunto, sino que va a ser un subespacio. Pero dijimos de que hay varios subespacios del mismo W. Por ejemplo, si le ponemos aquí W1, colocamos, por ejemplo, acá un W2 y un W3, ¿ya? Son subconjuntos de B, ¿cierto? Y que si cumplen esta condición van a ser subespacios de B. W1, W2 y W3 pueden ser subespacios de B. Es decir, hay más de un subespacio en nuestro conjunto B.
Y eso es claramente, eso se tiene porque nosotros habíamos visto que en particular teníamos dos subespacios triviales en un B. Teníamos al conjunto 0, ¿cierto? Es un subespacio de B, y al mismo B, es un subespacio de B. Así que por lo menos tenemos dos subespacios del conjunto B. Y en particular podemos tener algunos entre medio, que sea mayor que 0 y menor que B, o sea, en contención. Ya, entonces podemos tener, como les decía acá, 3, 4 o la cantidad necesaria de subespacio de B. Entonces podemos tener también lo siguiente, de que, por ejemplo, tengo B así, vamos a poner un medio cuadrado, y entonces voy a tener esta parte de aquí que sea W1 y esta parte de acá W2. ¿Ya? Pero no pueden ser completamente disjuntas, tiene que haber algo entre medio. Este entre medio que tiene que haber, tiene que ser el 0, porque acuérdense que el 0 tiene que estar en todos los subespacios, así que el 0 tiene que estar en W1 y tiene que estar en W2. Y si lo divido en 3, tiene que estar en W1, W2 y W3. Tiene que estar en los 3. O así sucesivamente. Ya, para que sea subespacio y no solamente subconjunto, la primera condición, ¿cierto?, es que W sea distinto de 0. Y eso lo probamos mostrando que el 0 de B pertenece a W. ¿Ya? Así se prueba que el W sea distinto de así. Entonces el 0 siempre tiene que estar en el subespacio. Entonces en particular, si ahora tenemos dos subespacios que, digámoslo así, son completamente distintos, son como complementarios del B, ¿cierto? No son completamente complementarios porque por lo menos tiene que tener al 0 en los dos lados. Entonces, pero sí podemos tener eso tal que cumpla estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que W1 más W2. W1 más W2 son los elementos Z, ¿cierto? Que van a ser de la forma W1 más W2, tal que W1 pertenece a W1 y W2 pertenece a W2. O sea, son combinaciones de dos, de los términos de acá. Ya, eso quiere decir que B sea W1 más W2. O sea, si yo tengo dos subespacios vectoriales, puedo tener la suma, otro subespacio vectorial que va a ser la suma, que va a ser la suma de los elementos de W1 y los elementos de W2. Si además esta suma es igual a B, quiere decir de que todas las combinaciones de sumas de W1 y W2 me van a dar todos los elementos de B. En realidad una suma directa es como el dibujo que está aquí. Tengo una descomposición de dos subespacios, W1, W2, que fíjense que la única intersección es el 0, y el B se puede escribir como una suma de W1, puede ser W2 o suma de elementos de acá. Ya, esa es una suma directa. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que se vea más claro. Ejemplo. Vamos a considerar W1 igual a todos los X, Y, Z que pertenecen a R3, tal que X más 4Y menos 2Z sea igual a 0. Y vamos a considerar W2 igual a todos los X, Y, Z que pertenecen a R3, tal que
X es igual a Y y Z es igual a 0. Ya, entonces, fíjense que estos son dos, veamos que sean dos subespacios de R3. Entonces, ¿será que 1? ¿Será que W1 es un subespacio de R3? Entonces vamos a ver, ¿será que el 0, 0, 0 está? Entonces veamos 0 más 4 por 0 menos 2 por 0. Eso es 0 más 0 más 0. Y esto es 0. Bueno, 0 menos 0. Y vale 0 y es justo lo que me da 0, así que el 0, 0, 0 está en W1. U más B, yo quiero que U esté en W1 y quiero que B esté en W1. Entonces, vamos a escribirlo así mejor. 2, no. 2. U va a ser igual a un X, Y, Z y D igual a RST, por ejemplo. Entonces, si U está en W1, eso quiere decir de que X más 4Y menos 2Z es igual a 0. Y si B está en W1, quiere decir que R más 4S menos 2T es igual a 0. Entonces, la suma U más B va a ser igual a X más R, Y más S, Z más T. Entonces, quiero saber si esto está en W1. Entonces, X más R más 4 Y más S menos 2 Z más T, quiero saber que es igual a 0. El primero más 4 veces el segundo más, menos 2 veces el tercero. Pero este es igual a X más 4Y menos 2Z más R más 4S menos 2T, ¿cierto? Si asociamos y distribuimos así, y esto es igual a 0, y esto es igual a 0, así que me da 0. Entonces, U más B pertenece a W. Y el tercer caso, voy a tener que U es igual a X, Y, Z, pertenece a W1, y lambda que pertenece a los reales, ¿cierto? Entonces lambda por U va a ser igual a lambda X, lambda Y y lambda Z. Y yo quiero ver que esto esté en W1, entonces hago el primero más 4 veces el segundo menos 2 veces el tercero es igual a lambda X más 4Y menos 2Z. Y esto es igual a lambda por 0, que es igual a 0. Así que lambda por U pertenece a W. Así que W1 es un subespacio de R3. Ya, de la misma forma va a ser el W2. Vamos a ver el W2 ahora. Vamos a escribirlo acá.
Ya, ahí está el ejemplo del W1. Y vamos a escribir el W2. Entonces W2 es igual a todos los X, Y, Z, ¿cierto? Tal que X es igual a Y y Z es igual a 0. Entonces, vamos a ver si el 0, 0, 0 está. Bueno, tengo que el primero es igual al segundo, 0 es igual a 0, ¿cierto? Y el tercero, 0 es igual a 0. Bueno, no se nota mucho aquí porque X e Y también son ceros, pero estos son en la primera condición y esta es la segunda condición. Tengo que 0 es igual a 0 y 0 es igual a 0, así que no llego a ninguna contradicción y por lo tanto el 0, 0, 0 está en W2. El segundo, tengo que ver que U pertenece a W2. Dijimos que el U era X, Y, Z pertenece a W2. Eso quiere decir que X es igual a Y y Z es igual a 0 y B es igual a R, S, T pertenece a W2, entonces R es igual a S y T es igual a 0. Entonces U más B va a ser igual a X más R, Y más S y Z más T. Y quiero saber que si X más R es igual a Y más S y que Z más T sea igual a 0. ¿Cierto? Pero yo sé que X menos, si X es igual a Y, eso quiere decir que X menos Y es igual a 0. Entonces aquí yo puedo poner que X menos Y es igual a S menos R y S menos R es igual a 0 y esto es igual a 0. Si es 0 igual a 0, así que vale. Y si Z es igual a 0 y T vale 0, si este vale 0 y este vale 0, la suma me da 0. Así que también vale. Y la última condición, ¿cierto? Es que lambda por U, que va a ser igual a lambda X, lambda Y y lambda Z. Quiero que lambda X sea igual a lambda Y, ¿cierto? Pero esto quiere decir de que X, no. Vamos a hacerlo al revés. Como X es igual a Y, ¿cierto? Entonces lambda X es igual a lambda Y, ¿cierto? Y además tenemos que como Z es igual a 0, quiere decir de que lambda Z es igual a 0. Y esas son porque estas condiciones están porque el U pertenece a W2, ¿cierto? Y entonces se cumple eso y se cumple eso. Entonces se va a cumplir esto y esto, entonces lambda U pertenece a W2. Entonces son subespacios vectoriales. Ya, bueno, en realidad esto es lo que hemos estado haciendo todos estos días, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver de que uno puede hacer otra cosa con respecto a los subespacios. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces yo tengo dos subespacios en este caso para R3. Tengo W1 y tengo W2. Son dos subespacios de R3. Que si uno lo quiere ver en su forma geométrica, digámoslo así, ahí. Entonces, si vamos a tener W1 es igual a
A ver si me resulta. X, Y, Z, que pertenece a R3, tal que X más 4Y menos 2Z es igual a 0. Entonces vamos a salir un poco del álgebra y vamos a tratar de graficar este plano. Entonces, hay diferentes formas de graficar el plano. Una de ellas es ver lo que pasa en los planos coordenados. Por ejemplo, podemos pensar qué pasa si X, no. Sí, bueno, al final tenemos que hacer los tres. ¿Qué pasa si X es igual a 0? Si X es igual a 0, eso quiere decir que 4Y menos 2Z es igual a 0. Es decir, Y es igual a Z medios. ¿Cierto? Entonces, en el plano ZI, queríamos tener, despejemos Z mejor. Z es igual a 2I. Ahí sí. Entonces en el plano IZ es 2I, así que si vale 0, vale 0, si vale 1, vale 2. Entonces, vamos a poner los cuadritos mejor. Entonces, el plano IZ, ¿cierto? Si Z vale 1, o sea, si I vale 1, Z vale 2, así que está aquí. Entonces, esto es así. Ahí. Ahí. Ya, esa es la recta que pasa por ese plano. Si I vale 0, entonces me queda X menos 2Z es igual a 0. Entonces, despejo Z, me queda Z es igual a X medios. ¿Cierto? Y entonces en el plano XZ me queda así. Vamos a ponerla en verde. Si X vale 2, el Z vale 1. Así que me queda así. Ahí. Por ahí. Bueno, debería ser una recta. Eso. Y en el último plano, si Z vale 0, entonces X, no veo. X más 4Y es igual a 0. Entonces, Y vale menos un cuarto X. ¿Cierto? Entonces, el plano que va a ser XY va a ser si X vale 4, es 4, el Y vale menos 1. Ahí. Tenemos esas tres rectas. Es decir, estas rectas, ¿cómo quedan en el espacio? Porque esto está en el espacio, nosotros estamos solamente proyectando en los planos, pero tenemos que graficar en el espacio.
X, Y y Z. Entonces, en el plano ZY, ¿cierto? Esto es 2Y. Entonces va a ser 2Y, 1, 2. Entonces me queda así. Ahí. En el plano XZ es X medios. XZ, aquí es X medios. Bueno, aquí es este plano de acá, así que está medio chueco. Y vale 1, 2. Pongamos que vale así. Ahí. Y en el plano IX vale menos 1/4. Así que esto vale, si X vale 4, 3, 4, eso vale 4. Lo que está por acá. Por ahí. Ya, no sé si se ve. No, no lo logro ver. Si no lo veo, menos ustedes. Ya, a ver. Estoy diciendo que en este plano, ¿cierto? Tengo esa recta. Entonces, ya, miren, yo creo que es así. Vamos a hacerle a la chunta. Esto va a ser algo así. Ahí. Esto es ahí. Nah, ya. Pongamos que ese es el plan. Estoy tratando de que se parezca más o menos a lo que aparece ahí. ¿Ya? Y el W1, el W2 son todos los X igual a Y y el Z vale 0. Así que el W2 son los que están en esta diagonal y del plano que está acá. Entonces, es así. Entonces, fíjense que el plano verde en realidad no llega hasta ahí, sino que esto sigue para allá. ¿Ya? Entonces, tenemos un plano y tenemos una recta. Y entonces, el único punto de intersección que tenemos entre los dos es el origen. Este es el 0, 0, 0. El W1 es el plano y el W2 es la recta. Entonces, la suma directa de R3, ¿cierto? R3 va a ser igual a todos los que están en W1 más la suma directa con los que están en W2. Y una forma más práctica de entender lo que está pasando en W1 y W2, y para poder graficar también, es hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de hoja.
es hacer lo siguiente, vamos a poner W1. W1 es igual a lo que teníamos acá, x, y, z, que pertenece a R3, tal que x más 4y menos 2z es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de demostrar de qué es un subespacio, voy a querer ver cómo son los elementos de W1. Y entonces para ello voy a ver la condición. Entonces esta condición dice que son todos los x más 4 veces el y menos 2 veces el z es igual a 0. O de otra forma, es lo mismo que decir que x más 4y es igual a 2z, es decir, x más 4y partido por 2 es igual a z. Entonces puedo reemplazar el valor de z por esto de aquí, es decir, W1 son todos los x, y, z que lo despejamos y me da x más 4y partido por 2, ¿cierto? Ahora pertenece a R3, tal que, y ahora la condición ya la tengo aquí escrita, así que voy a decir que son los x, y que pertenecen a R. Esas son las variables. Entonces fíjense de que ya no son todos los R3, sino son los elementos de R3 que son de la forma X, y el Z de esa forma. Entonces esto, si me doy cuenta, es una suma de dos vectores con una parte que tiene elementos con X, 0, X medios. Y tengo otra parte que son los que tienen Y, 0, Y, 2Y. ¿Cierto? Porque esto es igual a X medio más 2Y, si lo separo. Entonces, fíjense, si yo sumo acá, me va a quedar X más 0, X, 0 más Y, y X medio más 2Y es X medio más 2Y, que es la tercera parte. Entonces, así los puedo separar, tal que X e Y pertenecen a R. Y entonces, esto de aquí, en realidad es, puedo factorizar por X, me queda 1, 0, 1 medio, más, lo puedo factorizar por Y, 0, 1, 2, ¿cierto? Pertenece a R3, tal que X y pertenecen a R. Entonces, en realidad, los elementos de W1 son en realidad estos dos vectores multiplicados por ciertos escalares X e Y y sumados entre ellos. Todos estos elementos son, los W1 son elementos así. Entonces, podemos graficar de nuevo, a ver si podemos, a ver si se nos resulta ahora. Y entonces estos son los 1,0, estos son los X y Z. Entonces esto es 1,0, menos 1 medio, que es este vector de aquí. Y este es el 0, 0,1,2, 2, el vector de acá. Entonces, esta combinación de elementos son todos los que son suma y multiplicación por escalar de esos dos vectores. Así que mi plano es el que está generado por esos dos. Ese es el que está ahí. Ya está generado por esa recta y por esta recta. Claro, porque Profe, entonces se podría decir que si intersectan en el origen, entonces tienen una suma directa, ¿o no? Sí, sí, esa es una cosa, pero también hay que pensar de que la suma de estos dos conjuntos me dan el total. ¿Ya? Porque acuérdate que este es W1 y W1 es un plano, ¿cierto? Que está generado por estos dos vectores, que bueno, eso vamos a hablar ahora de qué significa generador.
Es que estos dos vectores son como los básicos, los fundamentales para encontrar todos los demás elementos, porque todos los demás elementos son multiplicación por escalar de este vector, multiplicación por escalar de este vector y suma de esos dos. ¿Ya? Profe, entonces el X y el Y representan las proyecciones entre el plano y la línea. Proyecciones entre el plano. Son todos los puntos posibles donde pasa el plano y la línea aparte que se produce. Sí, sí, porque acuérdate que el X por 1 por 0,1 medio, este es el vector, este de aquí chiquitito es el 1, 0, 1 medio, y el X puedo multiplicarlo por 2, entonces voy a amplificar este vector más grande, puedo amplificarlo por 1 medio, lo puedo hacer más chiquitito, puedo multiplicarlo por menos 2, y entonces va a ir para allá, ¿cierto? Entonces por eso, dependiendo del valor de X, puedo tomar cualquier valor que esté dentro de esta línea. Claro, entonces independiente del X y del Y, ya con los valores que se terminan dando ahí son como las bases para que se pueda generar cualquier vector. Sí, claro. Ya. Y lo mismo pasa, ¿cierto? Para este otro de acá. Tengo este el vector, ¿cierto? Y si lo multiplico por un número mayor que 1, esto va a aumentar. Si lo multiplico por un número menor que 1, va a disminuir. Si lo multiplico por un número negativo, va a cambiar de dirección y puede ser menor que 1 o mayor que 1 y va a ser más pequeño o más grande. Entonces tengo elementos que están acá. Pero cuando yo hago la suma, cuando yo tomo dos vectores, ¿cierto? Y los sumo, ¿se acuerdan que cuando yo sumo dos vectores, aquí tengo un vector y acá otro, el vector que me da es un vector que está en el medio. Entonces, cuando yo sumo estos dos vectores, me van a dar vectores que están en el medio y pueden ser cualquiera, o que va a depender de la magnitud de uno con el otro. Y por eso se generan todos estos elementos que están acá, y en realidad lo que da estos elementos es todo este plano. Esos son todos los elementos de W. Y si ahora nosotros vemos de la misma forma W2 van a ser todos los X, Y, Z que pertenecen a R3, ¿cierto? Tal que X es igual a Y y Z es igual a 0. Entonces, si reemplazo estas propiedades, ¿cierto? Estas condiciones a mi vector, esto quiere decir que X, el Y es igual a X, ¿cierto? Y el Z vale 0. Entonces, en realidad son vectores que dependen solo de X. Y entonces, si ahora yo factorizo, voy a poder encontrar un solo vector, 1, 1, 0. Y entonces ahora si lo queremos graficar, ¿cierto? Graficamos en el espacio. Entonces el 1, 1, 0, 1, 1, 0 es un vector que está aquí. Es este vector. Voy a ponerle más grueso. Entonces este vector. Pero como estoy multiplicando por X, ¿cierto? Es un elemento en los reales, así que puedo multiplicar por un X mayor que 1, ¿cierto? O 1 menor que 1, o negativo, y entonces me dan valores que están dentro de esta recta. Y no tengo dónde moverme porque tengo un solo vector. Así que puedo cambiar de magnitud y de dirección, o sea, dirección opuesta, pero no puedo salirme de esa recta. Entonces W2 es esa recta. Y W1 es este plano. Si yo hago la combinación, si hago yo la suma entre los dos, W1 más W2, ¿cierto? Van a ser entonces elementos de la siguiente forma. X y se repiten. A ver. Ya, vamos a poner X, o sea, X por
¿Cuáles eran los elementos de W1? 1, 0, 1 medio. 1, 0, 1 medio. 1, 0 y 1 medio. Más I por 0, 1, 2. Más 0, 1, 2. Más, y vamos a ponerle Z al otro, 1, 1, 0. Esos son los elementos de W1 más W2, donde X, Y y Z pertenecen a R3. Y estos elementos, fíjense que son elementos que están en todo en R3 porque, porque los elementos que están en los del X, ¿cierto? Son elementos que están en el plano XZ. Son elementos que están aquí. Porque el Y es 0. Aquí son elementos que están en el IZ, porque el X es 0. Y estos son elementos que el Z es 0, así que están acá. Y como voy a multiplicar por escalar y los voy a sumar, ¿cierto? Entonces me van a dar todos los elementos que están entre medio. Y entonces, en realidad me dan todos los elementos que están en R3. Así que la suma total, ¿cierto? Es todo R3. Entonces R3 es en realidad W1 más W2. Cualquier elemento de R3 yo lo puedo escribir así. Se puede escribir y demostrar más formalmente, pero estamos viendo la idea. Y además, si uno ve gráficamente, aunque igual lo podemos mostrar, la intersección entre esa recta y este plano es solamente el 0, ¿cierto? Porque intersecta en ese punto nomás. Porque aquí tengo este plano y la recta va hacia el otro lado. Entonces, el único punto de intersección, W1 inter W2, es el 0. Entonces, en realidad, lo que demostramos es que R3 no solamente es la suma de ellos dos, sino que es una suma directa. Eso es lo que quería decir. Entonces, teorema, y esto nos va a hacer la vida mucho más simple, sea de un K espacio vectorial y B1, B2 hasta Dn, subconjunto de B. Entonces, W, entonces, vamos a poner así, la combinación o la suma de todos los elementos del conjunto, alfa sub i, b sub i, acá, alfa sub i pertenece acá, y B sub i, bueno, B sub i son los B sub i. Todos estos es un subespacio de B. O sea, el conjunto de todas las multiplicaciones por escalar de los elementos de este conjunto, que en este caso es un subconjunto, cuando yo hago la suma de ellos y los multiplico por escalares, me da un subespacio vectorial. Y para no andar escribiendo siempre la suma, uno puede escribir así. El espacio de 1 hasta Bn. Y le ponemos menor, mayor, entonces esto quiere decir que no solamente son esos elementos, sino todos los elementos que son multiplicación por escalar y suma de elementos de este conjunto.
Ya, estos se llaman combinaciones lineales de los elementos de acá. Pero por ahí vamos a definir lo que es una combinación lineal. Bueno, ahora lo voy a decir. Entonces el teorema dice de que en realidad es un subespacio vectorial. Y bueno, la demostración queda de tarea, así que lo pueden revisar. Que en realidad, ¿qué deben cumplir para que sea un subespacio vectorial? Las tres condiciones. Que el 0 está, que la suma de dos elementos que están en el conjunto, bueno, si este es W, si está en el conjunto W, entonces U más B está en W. Y el tercero es, ¿cierto?, que lambda está en K, U está en W, entonces lambda por U pertenece a W. Y yo creo que ya esta sería la última vez que van a hacerlo, por eso yo los dejo de tarea, que hacen esa demostración, porque ahora tomo un subconjunto de B y cuando hago este conjunto que está escrito de esa forma, yo ya voy a saber que es un subespacio vectorial. Así que necesito encontrar, como en el caso anterior, necesito encontrar solamente los elementos, ¿cierto? Los elementos básicos de mi conjunto para decir de que se escriben en multiplicación por escalar de él, para decir que es un subespacio vectorial del conjunto que yo quiero. Ya, entonces por eso les digo que este teorema nos ayuda a resolver y no hacer tantos cálculos. Entonces ahora sí vamos a hacer la definición formal y ahora vamos a tener nombre para las cosas. Si B es un K espacio vectorial, entonces W, que va a ser igual a este de aquí, B1 hasta Bn, es igual a alfa sub i, B sub i, de i igual a 1 hasta n, tal que alfa sub i pertenece acá. Se llamará subespacio generado por B1 hasta B1. Y cada B sub i, se llamará un generador. Cada B sub i se llamará generador. Entonces tengo un subespacio generado por estos vectores, que son los vectores generadores del espacio vectorial. Y 2, si U pertenece a B, ¿cierto? Se llamará combinación lineal, se llamará combinación lineal, de B1 hasta Bn, si U que pertenece a W, llamará combinación lineal de esto si U pertenece a W. Es decir, existen alfa i escalares, existen alfa 1, alfa 2, hasta alfa n escalares, es decir, están en K, tal que
U se puede escribir como una combinación lineal de los alfa I de su I. Los elementos, es decir, los elementos de W se llaman combinaciones lineales de B1 hasta Bn. Ya ahí está el nombre de combinación lineal. Entonces siempre vamos a tener un conjunto, ¿cierto?, de elementos, y entonces puedo decir que este conjunto va siempre a generar un subespacio, ya por el teorema, y los elementos que están en el conjunto W van a ser combinaciones lineales de los elementos de estos que son los básicos. Entonces ahora, para poder encontrar un conjunto, un subespacio vectorial, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer, en vez de estar haciendo lo que siempre hacemos, ¿cierto?, de esas tres condiciones, lo que vamos a hacer es como lo que hicimos aquí, sino que tomar la condición, ¿cierto?, reemplazarla en el conjunto y ver cómo son los elementos. Es decir, estos elementos, el W1, se puede escribir entonces ahora como un sistema generador de dos vectores, 1, 0, 1 medio y 0, 1, 2. ¿Ya? Eso es lo que podemos decir, que W1 está generado por dos vectores. Y si está generado por dos vectores, va a ser un plano. Y W2, entonces es un subespacio de W3 que está generado por el vector 1, 1, 0. Como está generado por un solo vector, entonces va a ser una recta. Eso. Entonces, eso es lo que quería hablar hoy día sobre subespacios generadores. Entonces, tenemos otra visión, ¿cierto?, para encontrar subespacios vectoriales y analizar cómo son los elementos de estos subespacios, ¿ya? Que en realidad van a ser, puedo como tener representantes, ¿cierto? Aquí tengo dos representantes de todo el espacio, todo el subespacio vectorial, que estos dos representantes, todos los otros van a ser escritos como combinaciones lineales de ellos dos. Así de interesante. Bueno, estos son representantes, es decir, puedo encontrar otros dos que sean escritos de otros vectores, ¿cierto?, que puedan generar el mismo espacio vectorial. Por ejemplo, el 2, 0, 1 también es un vector aquí que lo puedo generar con este o con el 0, 2 y 4, por ejemplo. ¿Ya? Como digo, estos son dos representantes para el espacio vectorial. Puedo encontrar eso o otros dos, pero lo importante es la cantidad. Si tengo dos vectores, entonces el espacio va a ser un plano, y entonces W1 es un subespacio vectorial de R3 que va a ser un plano. Y el otro lado es un vector. ¿Dudas, consultas? Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien. Chao. Profe. Chao. Chao, profe. Profe, que le vaya bien. Gracias igual. Chao. Eh, Chao.